Hola a todas y todos los que nos acompañan hoy en nuestro bootcamp que hemos denominado Cosecha de Aguas y Planificación Estratégica de Cuencas. Mi nombre es Laura Venegas y en esta sesión vamos a hablar de la Agenda de Acción por el Agua y las soluciones basadas en la naturaleza. Brevemente hablaremos de esta agenda y también de los vínculos que tienen las soluciones basadas en la naturaleza con el cumplimiento de esta Agenda de Acción por el Agua. Además, voy a hacerles una breve introducción sobre las herramientas que vamos a utilizar en las sesiones 2 y 3, que son sobre cosecha de aguas y, obviamente, planificación estratégica de cuencas. Vamos a hablar de esta agenda de acción por el agua, diciendo inicialmente que esta agenda es el principal resultado de la Conferencia del Agua de las Naciones Unidas que fue realizado en marzo de este año y lo que hace es recopilar todos los compromisos voluntarios que se relacionan con el agua para acelerar el progreso de la segunda mitad de la década de acción por el agua, que comprende desde 2018 a 2028, y además para acelerar la segunda mitad de la Agenda 2030, que es la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se busca que esta agenda aumente aún más el impulso y el apoyo político que nos permite avanzar en los objetivos y metas relacionados con el agua que fueron acordados a nivel mundial y al mismo tiempo se basa en los acuerdos y procesos que ya existen y reforzará esos acuerdos. Además, incluye todas las partes interesadas pertinentes, integrando a todos los sectores, alineándose además con los procesos intergubernamentales en curso y se busca que esta agenda aporte con acciones transformadoras para esta década de acción por el agua, ¿verdad? El que ya mencionamos, 2018-2028, en el espíritu, ¿verdad?, de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En esta infografía voy a mostrarles, aunque está en inglés, un poco el resumen de lo que es esta agenda de acción por el agua, ¿verdad? Que basa su trabajo en esta agenda relacionada con la década de acción por el agua. Los que buscamos aquí es acelerar la implementación de los objetivos para lograr la paz, ¿verdad? Y a través del objetivo de desarrollo sostenible relacionado con el agua, que es el objetivo Desarrollo Sostenible 6. Aquí vemos en esta infografía inicialmente esta gota de agua que trata de mostrar esa integración y cooperación y básicamente hablamos de esta agenda en torno a cuatro grandes temas relacionados con el agua para la salud, el agua para la cooperación, el agua para la resiliencia climática y el ambiente y el agua para el desarrollo sostenible como tal, que es el que engloba todos los demás elementos de la agenda. La base de trabajo o las líneas relacionadas con este plan abarcan el conocimiento, el trabajo en redes o alianzas, la incidencia, las comunicaciones que son necesarias para los compromisos que se deben lograr. Vemos aquí ese marco de aceleración global para el ODS 6 que se basa en la innovación, en el desarrollo de capacidades, importantísimo el financiamiento que siempre es necesario, compartir data e información y también en la gobernanza. Al final lo que se busca es esa implementación coordinada para llegar, ¿verdad?, con esta década de acción por el agua a un futuro sostenible y resiliente. Entonces, esto es lo que resume, como les mencionaba, resultados de la reunión, ¿verdad?, de las Naciones Unidas relacionadas en la Conferencia del Agua en marzo de este año. Ahora, en este esquema, mostrar un poquito ya en español cómo se integran todos esos elementos de la agenda. Primeramente, partimos de lo que implica el apoyo a nivel país. Hablamos de esos temas que ya mencionamos. Por un lado, la innovación, el desarrollo de capacidades, contar con información y compartirla, finanzas y un marco de gobernanza que nos integre ese trabajo de apoyo a nivel país. Luego, en esta línea tenemos la necesidad de sostener y escalar esa implementación de la agenda, por un lado, integrando los gobiernos, el mismo sistema de Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales, así como también de otro lado los demás sectores, ¿no? La sociedad civil, el sector privado y las alianzas multiactor requeridas en este proceso. Luego tenemos una línea relacionada con los compromisos a la acción. Básicamente esos compromisos están orientados a esa acción tanto a nivel local
pasando por lo nacional, regional y global. El enfoque de cuencas obviamente abarca todos estos enfoques de acción, compromisos en estos niveles, pero podríamos contar un poco más en esa implementación a nivel local y nacional si se quiere. Luego, en esa línea de los compromisos a la acción tenemos la parte intersectorial. Ya habíamos mencionado los cuatro grandes temas: el agua para la salud, para el desarrollo, para la resiliencia climática y el ambiente, para la cooperación en el marco de esta década de acción por el agua. Y al final, hablar de que esos compromisos para la acción deben darse de manera inclusiva, y aquí repetimos como base todos estos sectores que ya habíamos mencionado, desde los gobiernos, las alianzas, la sociedad civil, el sistema de Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales. ¿Dónde es que entran las soluciones basadas en la naturaleza para ayudar al cumplimiento de esta agenda? Bueno, si bien es cierto, aportan de manera general a todos los procesos, hablamos de la innovación por un lado, así también hablamos del agua para la resiliencia climática y el ambiente, que es en donde más se enmarcan, y finalmente podemos mencionar que ese proceso inclusivo es el que nos permite lograr la implementación de estas soluciones. Ahora bien, recordemos los conceptos que tratan de definir las soluciones basadas en la naturaleza. Les voy a hablar de dos de ellos, y las fuentes que tienen ahí abajo las pueden también, en caso de querer consultarlas posteriormente. La primera trata de mostrarnos que estas soluciones basadas en la naturaleza utilizan un conjunto de intervenciones, y ahí marqué estructurales y no estructurales, ¿verdad? Porque las soluciones no necesariamente funcionan únicamente en lo verde, en lo que trata de, digamos, imitar la naturaleza. Estas soluciones buscan proteger, gestionar, restaurar y crear las características naturales o basadas en la naturaleza en esquemas que han sido inicialmente urbanos. Es decir, este concepto nace con la idea de acercar e imitar la naturaleza en los contextos urbanos. Y junto con otros beneficios podemos destacar que estas SBN pueden reducir el impacto de peligros naturales en las ciudades, por ejemplo, inundaciones, la erosión, deslizamiento de tierra, sequías y calor extremo. Y también pueden complementar infraestructuras grises como desagües pluviales, terraplenes, muros de contención, y saber que en muchos casos la integración de estas SBN han demostrado ser rentable. Es decir, cuando combinamos estas dos en las ciudades tenemos una mejor rentabilidad, un mejor desempeño de esas medidas. Y por otro lado, también se puede definir como un término genérico o sombrilla, ¿verdad? Que se refiere a esas acciones para proteger y gestionar de forma sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados para abordar los retos de la sociedad de forma eficaz y adaptativa, buscando que nos proporcionen al mismo tiempo beneficios para el bienestar humano y para la biodiversidad. Entonces, hablamos de estos esquemas que muchos de ustedes seguramente ya lo han visto, dado que la UICN ha sido una de las entidades que han estado promoviendo este enfoque. Este esquema nos permite resumir el hecho de que estas SBN engloban diferentes enfoques de trabajo con la naturaleza para abordar los desafíos del cambio climático, y la adaptación basada en ecosistemas es uno de esos enfoques. En este esquema que nos resume la UICN, nos habla de que estas soluciones basadas en la naturaleza nos permiten desafiar, digamos, la respuesta en estos desafíos sociales, valga la redundancia, y tratar de responder de la manera más integrada, buscando bienestar humano y beneficios de la biodiversidad. Igualmente, estos enfoques implican ciertas acciones fundamentales como restauración, que estas soluciones se diseñen de manera específica al problema, que combine infraestructura también con ellas, gestión y protección. Ahora bien, las medidas o la estrategia que tiene que ver con adaptación basada en ecosistemas como parte del gran concepto SBN ha sido definida en este caso por la Convención de Diversidad Biológica como una de esas SBN que utiliza la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y aquí es muy importante destacar que los utiliza como parte de una estrategia global de adaptación para ayudar a las poblaciones a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Hablamos de que las medidas de adaptación basadas en ecosistemas nunca van a funcionar completamente por sí solas, sino que debe marcarse en la gran agenda, en la gran estrategia, en los grandes planes de adaptación que tienen los países para hacer frente al cambio climático.
Y aquí les muestro unos ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza, recomendándoles este documento bien interesante, que es un catálogo de soluciones basadas en la naturaleza para la resiliencia urbana generada por el Banco Mundial en el 2021. Estos son algunos ejemplos que, como les recuerdo, trataban de acercar la naturaleza en los espacios urbanos. Aquí tenemos bosques urbanos, terrazas, la renaturalización de ríos y riberas, es decir, tratar de reconstruir esos ríos que muchas veces se pierden o encajonan a nivel de ciudades, soluciones en edificios. Aquí hablamos, por ejemplo, de los techos verdes, espacios verdes abiertos que podemos rescatar, reforestar, restaurar, corredores verdes también, similar, los huertos urbanos, las áreas de biorretención, que tratamos de integrarlas nuevamente a nivel de los sitios en donde son idóneos para ello a nivel urbano, los humedales naturales interiores que se vayan a restaurar o proteger, conservar, así como también humedales interiores que podemos construir, las llanuras aluviales, ¿verdad? Proteger, darle ese espacio al río para que pueda, digamos, hacer frente a los eventos extremos que se pueden dar, ese crecimiento natural que muchas veces se debe dar en los ríos y también los manglares, que ideal, digamos, la protección de estos, la restauración muchas veces en ciudades costeras. Entonces, recordamos aquí que estas soluciones están enfocadas inicialmente a traerlas en el entorno urbano. Ahora bien, es importante mencionar que estas soluciones basadas en la naturaleza pueden implementarse en paisajes rurales. Aquí vemos la definición. Las SBN en el sector agrícola se proponen como el uso de procesos o elementos naturales que nos permiten mejorar las funciones de los ecosistemas y los paisajes, y aquí está la clave, afectados por las prácticas agrícolas, y de esa manera mejoremos los medios de subsistencia y otras funciones sociales y culturales a diversas escalas temporales y espaciales. Aquí hablamos de eh, adaptación basada en ecosistemas también. Mucho de esas prácticas se pueden implementar en el sector agrícola. Y aquí un comentario, ¿verdad?, de que cada vez es mayor el impulso a favor de las SBN porque son un vehículo para lograr un desarrollo verde, resiliente e integrador, especialmente en el contexto de la recuperación económica tras la pandemia del COVID-19. Recordemos que esto sigue siendo, ¿verdad?, fundamental trabajar en esa recuperación. Bueno, y un mensaje que está dando el Banco Mundial, dado que ellos han estado trabajando, impulsando muchos proyectos en esa línea, y en general esto es una constante en la región y en el mundo. Y ahí es donde entra el ejemplo hacia donde se enfoca nuestro bootcamp, ¿verdad? Parte de él, que es el de los sistemas de cosecha de agua. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Primeramente, mencionar los beneficios de los sistemas de cosecha de agua relacionados con los desafíos hídricos que nos toca hacer frente. Importante mencionar que cuando hablamos de estos sistemas de cosecha de agua nos referimos a la cosecha de agua de escorrentía, y muchas veces podemos encontrar esta solución también enmarcada hacia las lagunas, reservorios y las cuencas de retención, ¿verdad? Las cuencas que son colectoras de agua en nuestros sistemas agrícolas. Y los desafíos que son atendidos o con los que hacemos frente en la cosecha de agua tiene que ver con la escasez de agua superficial, en el caso del reciclaje de nutrientes, sedimentos y también otros contaminantes emergentes que se pueden estar filtrando y reteniendo en estos esquemas. La calidad del agua subterránea también, ese aporte que hay siempre, sobre todo cuando hablamos de cosecha de agua de escorrentía que no ha sido impermeabilizada en cuanto a sus reservorios, esa filtración que se puede dar en la afectación al agua subterránea, de los nutrientes que podemos lograr, en este caso nuevamente filtrarlos. En cuanto a inundaciones aguas arriba, contar con estos sistemas permite también dar esa captación y reducir la carga que se va a dar en cuanto al agua que va a correr aguas abajo. Y en cuanto a escasez de agua, el énfasis que podemos dar es que estos sistemas nos ayudan a enfrentar condiciones de sequía, sobre todo en regiones como el trópico, donde tenemos una característica bimodal de lluvias, en donde tenemos un proceso en donde puede darse una precipitación importante que, si no se capta, también se relaciona con el otro problema de inundaciones, y si la captamos, justamente tenemos nuestra reserva de agua para ese verano que muchas veces se denomina en estas regiones. Ahora, ¿por qué hablamos de sistemas de cosecha de agua? Bueno,
hablamos de que este proceso lo hacemos desde un enfoque sistémico y muchas veces valoramos, por ejemplo, el nexo que se da entre bosques y agua. ¿Por qué? Porque justamente contamos en nuestros sistemas con una zona de escurrimiento o recarga que requiere un buen manejo. Es decir, tenemos que al mismo tiempo trabajar en esa reforestación, repoblación, protección de bosques y suelos, porque son los que nos alimentan por escorrentía al otro componente del sistema, que es ya la obra en sí, o el reservorio, vertedero, corona y dique, que es un poco la construcción en sí, que requiere un buen manejo. E igualmente, esa agua debe ser utilizada para fines agrícolas o pecuarios de una manera eficiente, por ejemplo, con el riego por goteo. Y aquí vamos a mencionar ese uso agrícola, ¿verdad? Que tenemos a través de la cosecha de agua, del agua que hemos recolectado, se puede utilizar en los sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles, que son los que promovemos normalmente, y estas enseñanzas que estamos dando o compartiendo en el bootcamp se basan en un proyecto que se ha realizado por varios años en el corredor seco de Nicaragua y sigue vigente en su fase de salida, implementado por el CATIA. Sistemas de patio también forman parte de ese aprovechamiento del agua, pero la herramienta que vamos a compartir en nuestra segunda sesión de bootcamp está relacionada con estos dos sistemas más de captación de esa agua de escorrentía para sistemas agroforestales y silvopastoriles. Ahora, la herramienta que queremos compartir con ustedes en nuestra segunda sesión se trata de la priorización de sitios para cosecha de agua, como les mencionaba, de escorrentía, y esta parte va a ser desarrollada por el colega Ney Ríos en la segunda sesión. Vamos a compartir cómo se ha diseñado y cómo se ha construido una metodología que nos permite esa priorización de sitios a través de tres pasos. La primera consiste en identificar esos sitios potenciales, zonas, ¿verdad?, que nos permitan ver ese potencial de escurrimiento y acumulación con base en variables topográficas e hidrológicas, es decir, el aspecto biofísico que consideramos principalmente, y lo van a ver en detalle con Ney, tiene que ver con esa base de los modelos de elevación digital en nuestras zonas. El paso 2 ya nos lleva a predefinir sitios con condiciones particulares y llevar a esa priorización. Ahí hablamos de condiciones de interés, como por ejemplo el uso agrícola, que es para lo que se diseñó esta herramienta, condiciones de suelo y otras que nos llevan a una regionalización espacial ya de esos sitios que vamos a estar clasificando, ¿verdad?, en función de qué tan óptimos son para esa cosecha de agua de escorrentía. Obviamente hay un tercer paso relacionado con la validación en campo que se hace posterior a haber aplicado en gabinete los pasos 1 y 2 y son los que han generado la herramienta geoespacial, que básicamente es un plugin para el uso en QGIS, que es lo que vamos a compartir con ustedes. Además, mencionarles que contamos con un protocolo que define el proceso a seguir para el análisis geoespacial y validación de campo. Es un documento que vemos allí. Vamos a darles esta información en nuestro correo electrónico para quienes están acompañándonos en el bootcamp y también en la comunidad de WhatsApp que hemos creado para este fin. Y de esa manera van a poder ya descargar el documento. También lo pueden buscar en Google, así como ven ese nombre, ver herramienta geoespacial para la identificación y selección de sitios potenciales para la construcción de obras de cosecha de agua de escorrentía en el corredor seco centroamericano. Esto, como les dije, lo vamos a desarrollar con mucho detalle en la sesión 2. Además, contamos con este plugin o complemento, ¿verdad? Dentro de la plataforma QGIS, eso lo van a ver de esa manera, ¿verdad? Se ve así, lo van a trabajar en la sesión 2. Y además mencionarles que ya en este primer semestre del 2023 estamos ya cerrando, ¿verdad?, el diseño de una aplicación, de una app, para poder desarrollar esta herramienta de manera más sintética y para todo usuario en la región centroamericana inicialmente y con un potencial para utilizarlo más ampliamente, eso sí, en la franja del trópico. Esto lo vamos a estar anunciando también como seguimiento a estos procesos de entrenamiento gratuito que estamos haciendo en el CATIE, y oportunamente vamos a invitarles a los webinarios sobre esto, al lanzamiento que vamos a tener a nivel virtual para todo el mundo, ¿verdad? Para todos los interesados en esto. Pero hay que decir que para implementar esos sistemas de cosecha de agua, así como cualquiera de las SBN,
trabajar en y con el enfoque de cuencas hidrográficas es fundamental y se requiere de la planificación estratégica, que nos lleva a la segunda herramienta que vamos a compartir en la tercera sesión de nuestro bootcamp. Y esta herramienta es una plantilla práctica para la elaboración de un plan de acción de cuencas. La plantilla se basa en la famosa herramienta y bien conocida de FODA, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero aplicadas a nivel de una cuenca hidrográfica. Esto debe hacerse también de manera participativa y básicamente la plantilla abarca 6 pasos. La primera incluye la definición de la visión y misión, es parte clave de cualquier plan, de cualquier proceso de planificación en cuencas, el desarrollo de la matriz FODA como tal. Los pasos 3 y 4 nos llevan a evaluar, por un lado, factores internos y externos, justamente nos dan los términos del FODA, y por otro lado, la parte interesante es que nos permite ya un paso adicional, que es cruzar los factores del FODA, de tal manera que se genera un FODA cruzado. A partir de esas estrategias que vamos definiendo con el FODA cruzado, llegamos a definir los planes de acción justamente para dar respuesta a esas estrategias que estamos dando de una manera específica hacia implementación de proyectos o subproyectos dentro de esa planificación global de largo plazo que tenemos en cuencas. Al final, cerramos la herramienta con un dashboard o una pizarra que nos resume o sintetiza de manera gráfica y esquemática los pasos que hemos dado anteriormente. Voy a mostrarle solamente algunos de estos pasos porque los van a ver en detalle en la tercera sesión, pero para que tengan una idea de lo sencillo que es y cómo lo podemos trabajar. La parte interesante que les mencionaba es que permite diseñar estrategias a través de una matriz cruzada de factores del FODA, es decir, cruzamos los factores internos del FODA, que son fortalezas y debilidades, con los externos, oportunidades y amenazas, respondiendo preguntas, ¿verdad?, específicas, ¿verdad?, para generar nuestras estrategias. ¿Cómo podemos usar una fortaleza para explotar una oportunidad? Que son estrategias ofensivas, también estrategias defensivas, estrategias de reorientación y estrategias de supervivencia, combinando, ¿verdad?, por ejemplo, el extremo negativo, si se quiere, pero que debemos hacer frente es el que combina el tema de las debilidades con las amenazas. ¿Cómo vamos a trabajar una debilidad para minimizar el efecto de esa debilidad que tenemos en la cuenca? Para no sufrir esa consecuencia o efecto de la amenaza que tenemos como factor externo. Entonces, con base en este paso, vamos al quinto, que es ya la definición del plan de acción, el diseño. Entonces, vamos a tener que identificar las diferentes tipos de estrategias que, si bien nos interesa, por ejemplo, potenciar el tema de fortalezas con oportunidades, tenemos que atender también debilidades con amenazas. Definimos la estrategia, la acción específica o subproyecto para hacer frente. Y bueno, aquí esto se asemeja mucho a un diagrama de Gantt, en donde vemos responsable, fecha de inicio y fin, y con eso podemos determinar el estado de avance o cumplimiento de nuestro plan de acción. Finalmente, el dashboard, que es también bien interesante porque nos permite visualizar dentro de nuestro esquema cómo se han dado las condiciones del FODA. Después de cruzarlos, podemos ver el estado del plan de acción, que tanto vamos avanzando en ese proceso de cumplimiento, e igualmente podemos llegar a una síntesis, que es el análisis de situación con un índice que va a variar desde muy desfavorable hasta muy favorable. Obviamente queremos movernos hacia una situación muy favorable y ese índice lo trabajamos con una fórmula que ven aquí muy pequeña, pero que lo van a desarrollar en detalle en la sesión 3, que no es otra cosa que la combinación de esos componentes del FODA que nos fueron guiando en ese proceso de planificación estratégica. Y para cerrar, quisiera comentarles que nuestro bootcamp, para aquellas personas que están interesadas en recibir un certificado de aprovechamiento de este entrenamiento, necesitamos trabajar la aplicación práctica a través de un ejercicio de las herramientas compartidas en el bootcamp, lo que corresponde a nuestro cuaderno de trabajo que lo hemos anunciado, y eso lo vamos a entregar en un folder que hemos desarrollado a través de Google Drive, y vamos a dar las instrucciones muy específicas al final ya de este proceso, eh, para que podamos recibir de ustedes ese, digamos, ejercicio internalizado y podamos
pues calificar y dar ese certificado de aprovechamiento, darles también una retroalimentación y en ese sentido, también en las dos sesiones, los profesores que van a estar desarrollando las dos herramientas van a introducir un poquito en qué consiste el ejercicio que forma parte de nuestro cuaderno de trabajo. Y con eso quisiera agradecerles nuevamente y invitarlos a nuestras próximas sesiones.